Los 12 mapas antiguos más misteriosos. Los mapas, como representaciones gráficas simplificadas de grandes extensiones, fueron una inquietud humana desde la aparición del hombre, a partir del mismo momento en el que éste tomó conciencia de que el mundo era muchísimo más grande que el espacio que podía recorrer en varias jornadas. Los primeros mapas fueron más visiones filosóficas y religiosas que representaciones geográficas útiles, y mientras los cristianos asumían que el centro del mundo era Tierra Santa y Jerusalén, los musulmanes le daban ese honor a la Meca. Poco a poco los mapas fueron ganando en realismo y precisión, pero cuando fue mapeado por primera vez en el Mapamundi, el cuarto continente, América, en el año 1500, todavía dejaban mucho que desear y creían cosas que hoy provocan risa, como que Cuba formaba parte de Asia y la Española de Japón. Antes de que la humanidad llegara a Google Maps, hace solo menos de 20 años, hubo muchos mapas, algunos muy curiosos y otros que marcaron hitos en la historia de la cartografía. En este video haremos un paseo por los mapas más interesantes y misteriosos, desde la prehistoria hasta finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, un fascinante recorrido por uno de los quehaceres humanos más olvidados. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Losa de Saimbelek. La losa de Saimbelek es un artefacto de piedra que se cree que constituye el mapa de un territorio de la Edad del Bronce temprana. Fue descubierta en 1900 por el prehistoriador francés Paul du Chatelier en un cementerio prehistórico en Finisterre, en el extremo oeste de la región francesa de Bretaña, formando parte de una tumba. Du Chatelier conservó la losa en su casa hasta que pasó a formar parte de la colección del Museo Arqueológico Nacional, donde estuvo olvidada por un siglo, hasta que fue redescubierta en 2014 en el sótano del castillo parisino de Saint-Germain, que sirve de sede a la institución. Un estudio de 4 años concluido en 2021, realizado por universidades francesas y británicas, concluyó que la losa es un mapa de la Edad del Bronce temprano, de una parte del Valle de Lodet. Esto convierte a la losa de Saimbelek en el mapa más antiguo encontrado en Europa y posiblemente también el más longevo de cualquier lugar. La losa fue trabajada probablemente en torno al año 1875 a.C. y en algún momento se rompió, recuperándose una parte de 2,2 metros de largo, 1,5 de ancho y 16 centímetros de espesor, con un peso de 1 tonelada. Antes de romperse, la losa pudo haber tenido una longitud de 3,9 metros. La roca original fue un esquisto gris azulado, que se cree que proviene de los afloramientos rocosos del período precámbrico, cercanos a la localidad bretona de Douarnenez. Cuando la redescubrieron en el sótano del museo, fue evaluada por investigadores que llegaron a conclusiones similares de forma independiente. Los grabados de la losa se encontraron bastante bien conservados, lo que sugiere que la pieza no había sido expuesta al aire libre durante mucho tiempo. Están formados por figuras geométricas que incluyen líneas, cuadrados y círculos, que los especialistas creen que representan campos, asentamientos y túmulos. Los expertos observaron que los grabados de la losa coincidían con el paisaje del Valle de Lodet, incluyendo los afluentes del río. Incluso la losa fue tallada representando las ondulaciones del terreno. Considerada como un mapa, la losa representa un territorio de unos 420 kilómetros cuadrados, con una precisión de aproximadamente un 80% en comparación con mapas modernos. Nada mal teniendo en cuenta que fue un mapeo de hace casi 4000 años. Número 2. Imago Mundi babilónico. El Imago Mundi es un mapamundi esquemático, con 2 inscripciones en idioma acadio, elaborado en una tablilla de arcilla. Ha sido fechado no antes del siglo IX a.C., siendo más probable que haya sido preparado entre los siglos VIII y VII a.C. Incluye una breve explicación textual parcialmente perdida. Esta tablilla describe la representación más antigua conocida del mundo conocido de la época, aunque desde su descubrimiento ha sido objeto de debate sobre sus características específicas y su interpretación. El mapa babilónico está centrado en el Éufrates, que fluye de norte a sur, con su desembocadura etiquetada como pantano y desagüe.
La ciudad de Babilonia es mostrada en el Éufrates, en la mitad superior del mapa. Susa se muestra al sur, Urartu al noreste y Abam, la capital de las casitas, incorrectamente al noroeste. Mesopotamia está rodeada por un océano circular o río amargo, y 7 u 8 regiones extranjeras son representadas con secciones triangulares más allá del mar. La tablilla fue encontrada por el asirólogo iraquí británico del siglo XIX, Hormuzd Rassam, en Sipar, en el vilayato otomano de Bagdad, en la ribera oriental del Éufrates, a unos 60 kilómetros de Babilonia. Se cree que la tablilla fue grabada en Borsippa y su contenido fue traducido en 1889. La tablilla consta de 3 partes, el mapamundi, un texto encima y un texto en el reverso. No está claro si las 3 partes deben leerse como un solo documento, y las diferencias entre los textos sugieren que la tablilla quizá fue compilada a partir de 3 documentos diferentes. El mapa es circular con 2 círculos concéntricos. La escritura cuneiforme marca todas las ubicaciones dentro del mapa circular, así como algunas regiones exteriores. Dentro del círculo interior, hay 7 más pequeños distribuidos por el perímetro, que se cree que representan ciudades. Un segmento de curva que va del norte al nordeste quizás represente a los montes sacros, mientras que las líneas paralelas de la parte inferior podrían ser las marismas del sur. Babilonia está señalizada al norte del centro. Número 3. Mapa Mundi de Ptolomeo. El Mapa Mundi de Claudio Ptolomeo es una representación del mundo conocido en el siglo II de la Era Común. Su compilación es atribuida tradicionalmente a Agatho-Daemón, de Alejandría, cartógrafo griego o egipcio helenizado del siglo II, quien se basó en las descripciones contenidas en Geografía, obra en la que Ptolomeo recopiló el conocimiento geográfico de su tiempo. Entre los distintivos más notables del mapa de Ptolomeo se encuentran el uso pionero en la cartografía de líneas de latitud y longitud, así como la especificación de ubicaciones terrestres mediante observaciones celestes. La idea de un sistema de coordenadas globales contenida en el mapa de Ptolomeo revolucionó el pensamiento geográfico y abrió las puertas a un tratamiento más matemático de la cartografía. Es probable que el propio Ptolomeo haya escrito su obra a partir de mapas de los que, sin embargo, no se ha encontrado ninguno. En cambio, la técnica de mapeo fue reconstruida a partir de las coordenadas de Ptolomeo por cartógrafos religiosos bizantinos dirigidos por Maximus Planudes a finales del siglo XIII. El mapa de Ptolomeo muestra 3 continentes, Europa, Asia y Libia. Este último fue el nombre dado a África. Solo muestra un gran océano mundial en el lado oeste, distinguiendo además 2 mares cerrados, el Mediterráneo y el Índico. La India aparece considerablemente acortada, limitada por los ríos Indo y Ganges. En cambio, Sri Lanka fue imaginada mucho más grande. Un gran golfo combina el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional. China aparece dividida en 2 reinos, el Ekin o Sinae y la Tierra de la Seda o Sérica, representaciones basadas en los diferentes relatos recibidos de las rutas de la seda, terrestre y marítima. Se cree que la geografía de Ptolomeo y el mapa derivado de ella jugaron un papel importante en la expansión del Imperio Romano hacia el este. Fue a partir del siglo II, cuando el comercio con la región del Índico se hizo más intenso y han sido identificados puertos comerciales romanos de esa época en India. Fuentes históricas chinas registran embajadas romanas desde estos puertos hacia China a partir del año 166. Número 4. Tábula Peutingeriana. La tábula peutingeriana o tabla de Peutinger es un itinerarium ilustrado, un antiguo mapa romano de carreteras que muestra globalmente el trazado vial del imperio. El mapa es una copia en pergamino de cerca del año 1200, elaborada a partir de un original de la Edad Antigua tardía. Abarca Europa, excepto las islas británicas y la península ibérica, partes de Asia, incluyendo el Medio Oriente, más el norte de África. Fuera del Imperio Romano se extiende mostrando India, Sri Lanka e incluso una indicación de China. Según una teoría, el mapa existente se basó en un documento del siglo IV o V, que contenía el mapamundi elaborado por el general Marco Vipsanio Agripa durante el reinado de Augusto, el primer emperador romano. Sin embargo, la historiadora estadounidense de la Universidad de California, Emily Alba, sitúa el basamento del mapa actual en un original del período carolingio. Según cree Albu, el humanista Konrad Celtes se robó el mapa y lo entregó a su amigo, el arqueólogo alemán Konrad Peutinger, de quien tomó el nombre,
Peutinger a su vez lo entregó al emperador Maximiliano I, supuesto orquestador de un plan a gran escala de robo de libros y documentos de alto valor. Desde 1738, la tabla de Peutinger se conserva en Viena en la Biblioteca Nacional de Austria, la antigua biblioteca de la corte imperial. Es el único mapa que se conserva del Cursus Publicus de Roma, la red de carreteras del Estado romano. Consiste en un gran rollo de 6,75 metros de largo y 35 centímetros de alto. Es bastante esquemático y recuerda un mapa de carreteras moderno, ya que fue concebido no para precisar características geográficas, sino para proporcionar una visión práctica de la red vial romana. Muestra gran cantidad de asentamientos romanos, los caminos que los unían y las distancias, añadiendo elementos de utilidad práctica como mares, ríos, montañas y bosques. En total, el mapa incluye 555 ciudades y 3.500 lugares de interés, las tres principales urbes romanas de la época, Roma, Constantinopla y Antioquía, están representadas con una decoración especial. La ausencia de las islas británicas, la península ibérica y Marruecos en el norte de África sugiere que esta parte del mapa se perdió. Número 5. Mapa isidoriano. Un mapa TIO o isidoriano es una representación de la geografía mundial tal como la describió el erudito español Isidoro de Sevilla en su obra de la naturaleza de las cosas, escrita entre los años 612 y 615. Descripción continuada en el año 625 en Etimologías. Los nombres de los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, asignados a los tres continentes conocidos en la época, fueron un añadido posterior. Una variante posterior más detallada fue el mapa de Beato de Liébana, preparada en el siglo VIII por el monje español de ese nombre, en el prólogo de su obra, Comentario al Apocalipsis. En De la naturaleza de las cosas, Isidoro hace la siguiente descripción del mundo. Así, la Tierra puede dividirse en tres partes o trifarie, de las cuales una parte es Europa, otra Asia, y la tercera se llama África. Europa está dividida de África por un mar formado por el extremo del océano y las columnas de Hércules, y Asia está dividida de Libia con Egipto por el Nilo. Además, Asia, como dijo el muy bienaventurado Agustín, corre del sudeste al norte. Así vemos que la Tierra está dividida en dos para comprender, por un lado, Europa y África, y por el otro solo Asia. Aunque Isidoro afirmó en Etimologías que la Tierra era redonda, el término resultó ambiguo y su significado no quedó claro, ya que podía referirse a la redondez de un disco plano o a una esfera. Sin embargo, en otros textos de Isidoro queda claro que pensaba que la Tierra era esférica. De hecho, esta fue la suposición predominante entre los filósofos y eruditos desde Aristóteles, quien incluso describió una esfera terráquea, con un clima helado en sus dos polos, un entorno tórrido en el ecuador y un ambiente templado en el medio. Sin embargo, el mapa isidoriano representa solo la mitad del globo terráqueo, probablemente una proyección de la zona templada norte conocida en Europa. En este tiempo se creía que el trópico era tan inhóspito que nadie podía cruzarlo en un intento por llegar a las desconocidas tierras del sur, llamadas antípodas. Número 6. Tabla rogeriana. La excursión de alguien deseoso de penetrar en los horizontes distantes. Es el título original de un atlas más conocido como la Tabula Rogeriana o Tabla Rogeriana. El mapa mundi lo encargó en el año 1138 el rey normando de Sicilia, Roger III, y fue completado en 1154 por el geógrafo árabe Muhammad al-Idrisi. El atlas compiló 70 mapas del mundo conocido, con descripciones y comentarios de al-Idrisi sobre cada ubicación específica. Para cumplir con el encargo de Roger III, al-Idrisi entrevistó a los viajeros más experimentados sobre su conocimiento del mundo, conservando lo que le parecía creíble y eliminando lo que lucía contradictorio. Al-Idrisi envió también agentes a las distintas partes del mundo que pensaba representar en su mapa, para verificar la información proporcionada por los viajeros. El proceso de investigación del al-Idrisi tomó 15 años y terminó el atlas en 1154, solo semanas antes de la muerte de Roger III. El atlas quedó formado por un libro con 70 mapas y un disco de plata de 136 kilogramos, grabado con el mapamundi compilado. El disco se hizo de acuerdo con los cálculos del al-Idrisi sobre la circunferencia de la Tierra y condujo a la creación de un globo de plata con la misma información cartográfica.
El libro escrito en árabe fue dividido en 7 zonas climáticas, en correspondencia con las 7 franjas en las que el sistema tolemaico dividía el mundo conocido, cada una identificada con el nombre de una ciudad, que de sur a norte eran Aromates, Meroe, Siena, Alejandría, Helesponto, Boristene y Tule. Estas 7 zonas climáticas fueron elevadas a 11 por Hiparco, quien añadió a Babilonia, Sidón, Rodas y Atenas. Cada una de las 7 zonas climáticas del libro fue dividida en 10 secciones, para el total de 70 mapas. Los mapas fueron orientados con el sur en la parte superior, el norte en la parte inferior y en el medio la Meca. Cada mapa fue concebido con un sistema de coordenadas que, si bien resulta inexacto, según los estándares modernos, aseguraba un nivel de consistencia en la escala entre una representación y otra. Después de cada mapa, Al-Idrisi agregó páginas de comentarios. Número 7. Mapa de Ebstorf. El mapa de Ebstorf fue un mapamundi preparado en algún momento entre 1234 y 1240 por Gervasio de Ebstorf, posiblemente el mismo personaje conocido como Gervasio de Tilbury. El mapa fue encontrado en 1843 en un convento de la localidad sajona Ebstorf, en el norte de Alemania. Es una representación muy grande, de forma cuadrada, elaborada sobre 30 pieles de cabra cosidas entre sí, con 3,6 metros de lado. Era una versión más elaborada del mapa tripartito común en la Edad Media, centrado en Jerusalén y con el este en la parte de arriba. En el centro del punto más alto estaba la cabeza de Cristo, con las manos a cada lado de la parte central y los pies en la parte inferior. Roma estaba representada por un león, y el mapa mostraba un particular interés en la distribución de los obispados. El mapa estaba rodeado de textos sobre la creación del mundo, definiciones de términos, descripciones de animales, y un boceto del tipo más común del mapa T-I-O, con una explicación de cómo el mundo se divide en 3 partes. El mapa incorporaba tanto historia pagana como bíblica. El original fue destruido en 1943, durante el bombardeo aliado de Hannover, en la Segunda Guerra Mundial, y solo sobrevivió a través de fotografías en blanco y negro, tomadas en 1891, de las que se hicieron varias copias a color. Los argumentos en favor de que Gervasio de Ebstorf y Gervasio del Tilbury pudieran ser la misma persona se basan en primer lugar en la homonimia, tratándose de un nombre muy poco común en el norte de Alemania. Además, algunos estudiosos han encontrado similitudes entre las visiones del mundo de ambos personajes. Los editores de la obra literaria medieval Otia Imperalia, o Recreación para un emperador de Gervasio de Tilbury, señalan que si bien la posibilidad de que se trate del mismo hombre luce atractiva, aceptarla requeriría demasiadas suposiciones improbables. Número 8. Mapamundi de Hereford. El Mapamundi de Hereford es la representación medieval del mundo conocido más grande que se conserva. Más que un mapa literal, es una representación religiosa dibujada al estilo del patrón T-I-O, cerca del año 1300, presentando la trilogía Cielo, Infierno y Camino de Salvación. La obra, exhibida en la Catedral de Hereford, en Herefordshire, Inglaterra, fue creada con la idea de que fuera admirada como una intrincada obra de arte y no como una herramienta de navegación. Las fuentes de información indicadas incluyen la tradición de Alejandro, la Biblia, la tradición de las razas monstruosas y los bestiarios medievales. Aunque apoyada en evidencias circunstanciales, la erudición moderna relaciona el mapa con la promoción del culto a Tomás de Cantilupe, obispo de Hereford, canonizado por el Papa Juan XXII en 1320. Varios eruditos modernos vinculan también el mapa con la expulsión de los judíos de Inglaterra, y Tomás de Cantilupe ha sido señalado como un enemigo empedernido de los judíos. El mapa también transmite una idea de la mujer como un ser eminentemente pecador, con figuras como la esposa de Lot, convertida en estatua de sal al desobedecer a Dios, mirando hacia Sodoma cuando estaba siendo destruida por la furia divina. Cantilupe era conocido no solo por su aversión a los judíos, sino también por su misoginia, muy acentuada incluso para los estándares de comienzos del siglo XIV. El mapa habría sido utilizado como una valiosa pieza mostrada a las personas que rendían culto a Cantilupe, mientras unos guías describían su contenido y ayudaban a los visitantes en su comprensión. Esta idea de observar, leer y escuchar las historias es mencionada en el propio mapa. El texto en latín y en francés ayudaba a los lectores, sobre todo a los visitantes extranjeros, a comprender mejor su significado,
Durante el periodo posterior a la Reforma, el Mapa Mundi de Hereford fue abandonado hasta ser rescatado en el siglo XIX y restaurado en el Museo Británico. Sin embargo, los laterales del tríptico original se extraviaron y el mapa restante fue trasladado a un edificio dedicado en 1996. El mapa de Epstor era más grande que el de Hereford, pero fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo solo en fotos. Número 9. Atlas Catalán. Es un mapa mundi elaborado a finales de los años 1370 o a comienzos de la década de 1380, que ha sido calificado como el más importante del medioevo en idioma catalán y como el cenit de la cartografía medieval. Fue obra de la Escuela Cartográfica Mallorquina, posiblemente de Abraham Cresques, un cartógrafo e iluminador de libros judío de Palma de Mallorca, que fue descrito por sus contemporáneos como un maestro de las brújulas y de los mapamundi. En 1380, durante el reinado de Carlos V, el Atlas Catalán ya estaba en la Biblioteca Real de Francia, conservándose actualmente en la Biblioteca Nacional. Originalmente estaba formado por 6 hojas de vitela de 64,5 por 50 centímetros, dobladas en vertical y pintadas en varios colores, incluidos dorado y plateado. Más tarde fueron montadas en las partes delantera y trasera de paneles de madera, con los extremos protegidos con encuadernados de cuero. El desgaste dividió cada hoja en 2. Las 2 primeras hojas contenían textos en catalán sobre cosmografía, astrología y astronomía, acompañados de ilustraciones. El conjunto muestra el estado del mundo conocido y la forma esférica de la Tierra. Igualmente proporciona información a los navegantes sobre las mareas y cómo leer la hora por la noche. Las 4 hojas restantes forman el mapa propiamente dicho, con Jerusalén situada cerca del centro. 2 hojas representan a Oriente y las otras 2 a Europa, junto con el norte y el oeste de África. El mapa tiene un área de 1,3 metros cuadrados y muestra ilustraciones de muchas ciudades, las cristianas con una cruz y las restantes con una cúpula. La lealtad política del momento fue evidenciada con una bandera. Los mares fueron simbolizados con líneas verticales ondulantes azules, mientras que los puertos importantes se destacaron en color rojo y los demás en negro. Las ilustraciones y la mayor parte de los textos fueron colocadas en dirección a los bordes, lo que sugiere que el mapa era mantenido sobre un plano horizontal, como una mesa, para leerlo caminando alrededor de él. Número 10. Damin Junjitu. El Damin Junjitu, o mapa fusionado del Imperio Ming, es un extenso mapa chino pintado en color sobre seda rígida, con un tamaño de 4,6 por 3,9 metros. El texto original fue escrito en chino clásico, pero en la única copia superviviente fueron superpuestas etiquetas en manchú. Esta copia que sobrevivió contiene revisiones posteriores y existen dudas sobre su correspondencia con el original. Es uno de los mapas más antiguos que se conservan del este de Asia, y aunque se desconoce la fecha precisa de su elaboración, se estima que podría ser de finales del siglo XIV o comienzos del XV. Es una representación de Eurasia, con China en el centro, extendiéndose hasta Mongolia por el norte y hasta Java por el sur. Hacia el oeste llega hasta Europa y la costa de África Oriental, que es presentada como una isla, y hacia el este hasta el centro de Japón. Los nombres de los lugares chinos parecen reflejar la situación política de 1389, por lo que algunos eruditos chinos asumen ese año como el de la creación del mapa. Otros expertos señalan que esa fue la fecha de elaboración de un mapa fuente, y de que el Damin Junjitu es de mucho después. En cualquier caso, es seguro que la dinastía Ming creó un mapa alrededor de 1389, y se especula que lo hizo para celebrar con la nueva cartografía el momento en el que se consolidó como linaje sucesorio, tras el asesinato en 1388 de Uzcal Khan, último representante de la estirpe rival. Número 11. Mapa de Juan de la Cosa. Este mapa, atribuido al cartógrafo y navegante castellano Juan de la Cosa, elaborado en torno al año 1500, fue la primera representación cartográfica que incluyó a América, y también la primera carta náutica que representó el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Es una carta náutica manuscrita dibujada en 2 hojas de pergamino unidas y cosidas sobre un soporte de lona. Tiene 183 centímetros de ancho y 96 de alto, y una nota que identifica al cartógrafo. En el borde oeste del mapa se encuentra una leyenda en castellano que dice: Juan de la Cosa hizo en el puerto de Santa María en el año 1500. Su estilo general es parecido al de otros mapas del Mediterráneo, especialmente los creados en la isla de Mallorca, uno de los grandes centros de mapeo en esa época.
Contiene dos cartas diferentes, una del Viejo Mundo hasta las Azores y la otra del Nuevo Mundo. El Viejo Mundo incluye todos los descubrimientos realizados hasta 1488, pero América está representada solo con lo descubierto hasta 1500. Una curiosidad del mapa es que los dos mundos fueron dibujados en escalas diferentes, siendo el Nuevo Mundo más grande que su homólogo viejo. Los contornos de Europa y el Mediterráneo son los que estaban disponibles en la cartografía de la época, mientras que la costa africana muestra las actualizaciones derivadas de los descubrimientos portugueses. Número 12. Mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis o Piri Reis es una representación geográfica del mundo preparada en 1513 por Piri Reis, un almirante y cartógrafo turco del Imperio Otomano. Solo sobrevivió aproximadamente un tercio del mapa, que se conserva en el Palacio de Topkapi, en Estambul. Cuando fue redescubierto en 1929, concitó la atracción internacional, ya que incluye una copia de una parte de un mapa extraviado de Cristóbal Colón. El mapa de Piri Reis es una carta de navegación con una red de rosas de los vientos, en lugar de líneas de latitud y longitud, y contiene extensas notas, especialmente en turco otomano. El mapeo de Sudamérica es bastante detallado y preciso para su época, y los estudiosos atribuyen la singular disposición del Caribe, en la que Cuba aparece como parte de Asia, a un mapa perdido de Colón. Igualmente muestra a la española según la descripción de Japón que hizo Marco Polo. El mapa de Piri Reis era inusual en la tradición cartográfica musulmana por incorporar muchas fuentes no islámicas, como las de Colón. La carta de navegación sigue sometida a debate en cuanto a las fuentes utilizadas para su compilación, y varios lugares que aparecen no han sido identificados con sitios reales o míticos. Algunos analistas han encontrado similitudes con regiones del continente americano, aún no descubiertas cuando el mapa fue elaborado. Piri Reis nació en Galípoli en 1465 y navegó como pirata berberisco con su tío, Kemal Reis, hasta que fueron incorporados a la armada otomana. En una batalla naval capturaron a un español que había navegado con Colón y que disponía de un mapa que Piri Reis utilizó como fuente. Tras la muerte de su tío en 1511, Piri Reis se retiró temporalmente a su ciudad natal para compilar el mapa, que obsequió al sultán Selim I, y se desconoce el uso que Selim dio al mapa. Piri Reis participó en la conquista otomana de Egipto y fue decapitado en 1554, a los 89 años de edad, cuando se negó a dar explicaciones al gobernador otomano sobre un presunto soborno que habría recibido durante el sitio de Hormuz. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 12 mapas antiguos más misteriosos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.